El progresismo prometió un mundo mejor, dijo que iba a traer justicia, igualdad, libertad, pero hoy las ciudades que adoptaron sus políticas están irreconocibles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inseguridad descontrolada, economía en ruinas, inmigración masiva sin control, calles llenas de violencia y un sistema que en lugar de defender a los ciudadanos, protege a los delincuentes. Si el progresismo funcionara, París seguiría siendo la ciudad del amor y no la capital de los saqueos. Si el progresismo funcionara, Nueva York no tendría que retroceder a políticas de los años 90 como para contener la criminalidad. Si el progresismo funcionara, Argentina no se hubiese hundido con todos estos años de gobiernos de izquierda previo a Milei, prometiendo soluciones mágicas, aliándose con los choros, claro, porque ellos también eran unos choros más. Y así podría seguir. Podemos hablar de Londres, que hoy en día está repleto de africanos nacionalizados británicos, que andan en bicicletas a plena luz del día arrebatando los celulares de la gente. Pero hay algo que nadie habla. No es que estas políticas fallaron, es que nunca estuvieron pensadas para funcionar. Fueron diseñadas para mantener a la gente sumisa, dependiente del Estado, con miedo. Tengo miedo. Porque cuando la gente tiene miedo, pide más control, más regulación, más intervención del Estado, más subsidios. Y ahí es donde el progresismo va ganando terreno. En este video no solo te voy a mostrar cómo estas políticas destrozaron a países enteros, sino que vamos a hablar de una prueba clara de por qué todo esto es intencional. Y lo peor es que muchos todavía no lo quieren ver. Pero una vez que lo hagas, una vez que abras los ojos, no vas a poder dejar de verlo. El progresismo no solo falló, sino que destruyó todo lo que tocó. Pero lo más increíble de todo esto es que aún hay gente que lo defiende, como si los resultados no fueran evidentes. Y lo peor es que no hablamos solo de política, sino de un sistema de valores que ha sido impuesto con una precisión quirúrgica en la sociedad, infiltrándose en cada rincón, desde los gobiernos hasta las universidades, desde los medios de comunicación hasta las redes sociales. Uno de los mayores fracasos del progresismo ha sido su política de fronteras abiertas. Nos dijeron que la migración masiva traería diversidad, crecimiento económico y una sociedad más rica en cultura, pero lo que realmente trajo fue un caos absoluto. Ciudades como París, Londres, Berlín o Barcelona, que antes eran símbolo de prosperidad y seguridad, hoy están irreconocibles. Calles llenas de violencia, barrios que parecen más un gueto que una ciudad europea, delincuencia descontrolada y servicios públicos colapsados por una inmigración que no solo no se adapta, sino que directamente rechaza la cultura del país que lo recibe. Pero lo que nadie cuenta, como comentaba recién, es que esto no es un accidente. Esto es un plan para debilitar la identidad de los países, para fracturar a las sociedades, para crear un caldo de cultivo donde la inseguridad requiera mayor intervención del Estado, donde puedan manipular a la gente más fácilmente de lo que lo estaban haciendo. ¿Por qué crees que los gobiernos progresistas defienden la inmigración masiva sin importar el costo de la misma? ¿Te crees que no saben que la inmigración descontrolada, sin ningún tipo de filtro, trae inseguridad, trae cambio de identidad, trae cambio de cultura? ¿Te pensás que la gente no lo sabe? ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Hasta un niño de 5 años se da cuenta, pero lo están provocando a propósito, porque el caos es su mejor herramienta. Sumado a que las grandes élites, de esta manera, más allá de que entra gente que no hace las cosas bien, hay otro tipo de personas que pueden ser empleadas por un menor costo. Es decir, que las grandes élites pueden tener a más peones trabajando por un menor precio. De esta manera cubren la mano de obra que la gente local, los nativos, como no se están reproduciendo al mismo nivel que los inmigrantes que llegan, no lo están pudiendo cubrir de esa manera. Y esto no es una teoría, es una realidad que podemos ver con nuestros propios ojos. Mientras la gente común sufre las consecuencias de estas políticas, las élites que las impulsan viven en barrios cerrados, protegidos con seguridad privada y mandan a sus hijos en colegios donde jamás van a cruzarse con un inmigrante ilegal. Pero lo más increíble es que cuando alguien señala esta realidad,
inmediatamente lo atacan. Te dicen lo mismo de siempre. Racista, xenófobo, facho. No importa que estés mostrando hechos, no importa que la inseguridad haya aumentado, no importa que los hospitales y escuelas estén colapsados. Y no hace falta que nos vayamos a Europa para ver esto. Si no, pregúntenle a un chileno, pregúntenle a un dominicano. Y no quieren que hablemos de este tipo de temas. Porque si la gente empieza a replantearse esto, su relato se cae a pedazos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es posible que haya países enteros aceptando su destrucción sin ni siquiera resistirse? El gran problema es que muchas personas están atrapadas en países donde estas políticas progresistas destruyeron todo. Y lo peor de todo es que no tienen escapatoria. Si vos hoy vivís en un país que se está hundiendo, ¿qué opciones tenés? Depender del Estado, resignarte a una vida de miseria o buscar una salida real. Y la única salida real es la independencia. La independencia económica, la independencia de horarios, la independencia de fronteras, porque si vos podés trabajar de cualquier lugar del mundo, no te afecta tanto el momento actual que está pasando en tu país. Así como si un gobierno progresista arruina la economía, si suben los impuestos, si la inseguridad se vuelve insoportable, en el peor de los casos te podés ir. Simple. Yo entendí esto a tiempo y me fui moviendo conforme fueron cambiando las circunstancias y es por eso que hoy te lo quiero compartir a través de La Llave del Mundo, una plataforma donde no solamente vas a poder aprender a generar ingresos de forma online, sin depender de un trabajo fijo como quizás tengas en este momento ni de un país, porque la realidad es que si dependés de estas situaciones que el día de mañana pueden cambiar, no sos del todo libre. No solo porque tenés horarios fijos y estás atado a un trabajo físico, sino porque el día de mañana vas a seguir en la misma situación que tiene un techo. En La Llave del Mundo vas a encontrar todo lo que necesitas para dejar de depender de un sistema que no funciona, para empezar a construir una vida con control total sobre tu tiempo, tu dinero y tu futuro. Para más información te dejo el link de La Llave debajo en la descripción. Y comentaba esto, además de porque es la plataforma que he ido creando a lo largo de los años, porque también se asocia con este tema, porque el progresismo hace todo lo contrario. Trata de atarte, de mantenerte ahí esclavo en el sistema. Te vende la idea de que el Estado está trabajando para vos, que te va a cuidar, que te va a dar salud, educación, que en realidad es adoctrinamiento, vivienda, seguridad, pero en la práctica lo único que hace es esclavizarte. ¿Querés pruebas? Mirá cualquier gobierno que esté gobernado por políticas progresistas. Si comparamos ese país en relación a 10, 15 años atrás, la gente está más pobre, tiene menos poder adquisitivo, está más endeudada, está mucho más dependiente que hace 10, 15 años atrás. Y lo peor de todo es que han destruido algo tan bueno como es el concepto de mérito, del esfuerzo. Pregúntenle si no a un español, ¿para qué va a querer trabajar más, esforzarse el doble, tener un salario mayor y que le quiten más cada mes para que esos impuestos vayan directo a financiar al inmigrante ilegal para darle sus hoteles, sus viviendas, sus comidas, cuando en realidad el que aporta es el único que está trabajando y tratando de sacar a España adelante? Por poner un ejemplo, antes si vos trabajabas y te esforzabas, podías progresar. Hoy los progresistas te dicen que eso es un privilegio, que eso es injusto, que hay que repartir la riqueza con los que no tuvieron la misma posibilidad. ¿Qué logran con esto? Un conjunto de personas con mentalidad de víctima, esperando a que el gobierno les resuelva la vida, mientras que el país se sigue cayendo a pedazos. Siempre va a ser más fácil culpar al sistema, culpar al capitalismo. A la internacional fascista, Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele, Vox. Siempre va a ser más fácil culpar al empresario, al privilegio de los demás, que uno asumir la responsabilidad y tratar de salir adelante. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Pero esto no termina acá. Hay algo que nos quieren hacer creer que si caemos en esa, estamos condenados. Nos quieren hacer creer que el problema es la migración en sí, pero no es tan simple. A ver, no toda la migración es mala. Históricamente hubo migraciones que enriquecieron a los países a donde llegaban, que aportaban cultura, trabajo, innovación, educación, como por ejemplo los europeos que llegaron a Hispanoamérica en su momento. Pero la clave está en la palabra que nunca quieren mencionar: adaptación. Los que llegaban en su momento eran personas que no solo que estaban adaptados y se podían civilizar a las normas con las que se vivía en ese momento, sino que por contrario, encima aportaban cosas que en ese momento el lugar quizá no tenía. Entonces la economía, así como la sociedad, como el país, aumentaba su valor, porque esa gente venía a aportar cosas. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
Hoy, en cambio, las puertas están abiertas de par en par para cualquiera, sin filtros, sin control, sin importar si tienen antecedentes criminales o si vienen con ideas totalmente opuestas a la cultura local del país que los recibe. Y ahí está el problema. Porque una cosa es que venga un inmigrante de cualquier color de piel y de cualquier nacionalidad que venga a trabajar, a aportar, a adaptarse al sistema. Y otra cosa es lo que estamos viendo en Europa. Comunidades enteras que no se quieren adaptar. Que no solamente rechazan la cultura del país anfitrión, sino que encima le exigen que ellos se adapten a la cultura del inmigrante que llega. No es casualidad que haya barrios enteros en París, Londres o Barcelona donde ya ni siquiera se respetan las leyes locales, donde hay zonas que la policía no entra, calles que parecen más un territorio de guerra que una ciudad europea. Y lo más loco es que todo esto se hizo bajo la bandera de la inclusión. Nos dijeron que teníamos que ser tolerantes, que debíamos aceptar a todas las culturas, que no se podía discriminar, pero lo que nunca te dijeron es que la tolerancia no es algo que funcione en una sola dirección. Mientras los europeos tienen que aceptar a los nuevos inmigrantes sin condiciones, los inmigrantes no tienen ninguna obligación de aceptar a la cultura europea. Mirá cómo cambió el discurso en los últimos años. Antes, lo lógico era que si vos llegabas a un país, vos tenías que aprender el idioma. Vos tenías que respetar sus normas, tenías que adaptarte. Hoy en día, si vos planteás algo tan de sentido común como el hecho de que un inmigrante que llega a un país, ese inmigrante debe adaptarse y debe aprender el idioma local, debe adaptarse a normas básicas de su cultura, más allá de que pueda mantener su religión. Te dicen que sos un racista. Si decís que no está bien que haya barrios enteros que cada vez se expandan más en países que no son musulmanes, en países que son cristianos y los musulmanes no paran de expandirse, te dicen que sos un intolerante. Si decís que la tasa de violencia y de criminalidad se disparó cuando la inmigración masiva llegó a Europa, te dicen que sos un xenófobo. Y mientras tanto, los políticos progresistas siguen con su relato. Siguen hablando de diversidad, de solidaridad, de igualdad, mientras sus propios ciudadanos están perdiendo su identidad, su seguridad y su calidad de vida. Porque al final de todo, como siempre digo, cada país tiene el país que merece, porque al país lo hace su gente. Y si permitís que te invadan sin control, que destruyan tu cultura, si cediste ante el progresismo, si fuiste lo suficientemente débil como para permitir que esto pasara, déjame decirte que entonces tenés lo que mereces. Pero no todo está perdido. Hay países que están empezando a despertar, que se dieron cuenta del desastre y están empezando a tomar medidas. Porque si seguimos así, Europa como la conocimos va a dejar de existir. El despertar le llegó tarde a algunos países, pero hay otros que todavía tienen la chance. La pregunta es, ¿están dispuestos a tomar las decisiones que hacen falta? Porque el progresismo ya ha hecho demasiado daño, pero todavía hay una ventana para frenar este daño que puede llegar a ser irreversible. Fíjate lo que está pasando en países como Eslovaquia o Hungría, que decidieron endurecer sus políticas migratorias entendiendo que la seguridad y la identidad nacional no son negociables. ¿Y qué hicieron los progresistas? Lo mismo de siempre, salir a llorar y acusarlos de fascistas, racistas y autoritarios. Pero la realidad es que estos países están viendo resultados, porque cuando el Estado deja de ser blando, cuando se pone firme y hace respetar sus leyes, la criminalidad baja, la calidad de vida mejora y los ciudadanos vuelven a sentirse seguros. La izquierda quiere hacerte creer que esto es imposible, que hay que resignarse a un futuro donde tu país ya no es tu país. Pero esto no es así. Lo que pasa es que para solucionar el problema hay que tomar medidas que no son políticamente correctas. Y ahí está la gran trampa del progresismo. Se venden como los más humanitarios, los más inclusivos, pero al final del día lo único que hacen es condenar a sus propios ciudadanos. Porque cuando vos permitís que tu país sea invadido sin control, no estás ayudando a nadie. Al contrario, estás destruyendo tu sociedad. Estás condenando a la gente que sí quiere trabajar y progresar. Estás debilitando a tu propia nación. La pregunta que nos debemos hacer todo el tiempo es ¿cuánto más va a aguantar Europa antes de que sea tarde? Se me viene a la cabeza todo el tiempo, incluso ustedes me lo dejan en los comentarios o me envían a mi Instagram, hablando de la AfD en Alemania. ¿Cuánto hace que venimos escuchando esto? Vamos a seguir probablemente escuchando, o Marine Le Pen y ese tipo de movimientos políticos, Eric Zemmour en Francia. ¿Cuánto hace que lo venimos escuchando? Años. Todavía no están en el poder. Todavía no se produjeron esos cambios. Vox.
¿Cuánto hace que está dando vuelta Santiago Abascal? Años también. No es que salieron el mes pasado y ahora están causando un revuelo en las redes sociales. Por ende, ¿cuánto más van a seguir dando vuelta sin que aparezcan esos cambios que son necesarios de verdad? Vienen amagando hace un montón de que el despertar, lo mismo en Suecia, lo mismo en los países nórdicos en general. Es necesario un cambio urgente y un cambio drástico, radical. El tiempo se está acabando. París está en llamas, Londres tiene cada semana más ataques, Alemania está colapsadísima por la inmigración, un ex país. Y esto no es algo que se vaya a revertir solo. Los países que no tomen decisión ahora, que no se planten en este momento de forma urgente, que sigan con sus políticas inclusivas y de multiculturalismo, van a terminar como Francia, van a terminar como Alemania, ex países, sin seguridad, sin limpieza, sin orden, sin su cultura, sin un futuro. La única pregunta que queda es, ¿qué lado va a ganar? ¿El lado de los que defienden su cultura, su soberanía, su identidad? ¿O el de los que prefieren entregarlo todo para que no los llamen intolerantes, para que no los tilden de racistas? Lo que está en juego es mucho más grande de lo que nos quieren hacer creer. No se trata solo de inmigración, se trata de si Occidente va a seguir existiendo como lo conocemos o si va a ser reemplazado por algo completamente distinto. Pero eso ya no depende solo de los gobiernos, depende de la gente. Porque si la gente no despierta, si no se enfrenta a relatos progre, entonces Europa va a caer. Y va a caer para siempre. Europa está en una encrucijada. La pregunta no es qué va a pasar si seguimos en este camino, porque la respuesta ya la estamos viendo. Inseguridad, pérdida de la identidad de los países, crisis económicas, ciudades irreconocibles. La verdadera pregunta es si la gente va a despertar a tiempo. Pero todavía hay esperanza, porque cada vez más personas se están abriendo los ojos, se están dando cuenta del desastre que trajo el progresismo y se animan a decir basta. Lo que parecía imposible hace unos años, hoy está pasando. Gobiernos que antes se arrodillaban ante la corrección política están empezando a cambiar. Líderes con huevos están tomando el control y lo mejor de todo es que esto no depende solo de los políticos, depende de cada uno de nosotros. Nos vendieron que íbamos a ser más diversos, más solidarios, más abiertos y lo único que lograron fue dividir, destruir y corromper. Pero el futuro no está escrito. Recuérdense siempre esto, cada país tiene el país que merece porque al país lo hace su gente. Y si la gente se planta, si la gente dice basta, todavía se puede cambiar el rumbo. Por eso es importante que compartas este video para que más personas tomen conciencia de esto que está pasando. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte futuros videos como este. Y antes de irme, te quiero recomendar La verdad de la inmigración en Europa. Un video donde entré mucho más en profundidad sobre el tema migratorio que está ocurriendo en este continente. Si te impactó este video, este te va a volar la cabeza. Nos vemos ahí y la seguimos. Nos fuimos, chao.